Vosotros participadme, ¿eh? No me seáis como los alumnos. Muy buenas. Hola. Hola, hola, ¿qué tal? Venga, esperamos a que Álvaro pase. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por venir, gracias a todos y a todas. Es un placer estar aquí, gracias a los amigos de Eureka también. Vengo a daros la chapa, y vengo a daros la chapa sobre literatura fantástica, que es una cosa de la que no se suele hablar en términos académicos y menos en términos divulgativos que no sean o que sean tan medianamente rigurosos como espero hablar con vosotros hoy. Sucede una cosa, y es que ¿cuántos aquí habéis leído o habéis visto algo de literatura fantástica, algún texto fantástico en los últimos meses? Vale, bastantes manos, hay alguna mano por ahí. Yo tengo el convencimiento de que la literatura fantástica es la forma textual representativa del siglo XXI y de finales del XX. Así como se dice muchas veces, los de hispánicas lo sabemos bien, que en el barroco la forma emblemática es el teatro porque muestra el contraste y la tensión entre apariencia y realidad. Yo creo que el hecho de crear mundos secundarios en los que reina la magia, que son vagamente medievalistas y que se parecen mucho, aunque parezca de principio que un mundo con dragones no se puede parecer a este, al final es el principio de lo que se llama el minimal departure, la salida mínima. Los cambios son mínimos, el mundo se parece a este. Creo que ese parecido dice mucho, ese espacio entre el parecido que tiene y el parecido y digamos el mundo que realmente vivimos dice mucho de este siglo. Entonces quiero verlo además desde un punto de vista vagamente ideológico. Seguro que vosotros sois lectores y lectoras ávidos de la prensa cultural y habéis leído en los últimos meses, en las últimas semanas, seguramente en los últimos días, yo lo leí esta mañana, que vivimos en una época posmoderna. ¿Sí? ¿No? ¿Quizá? Sí, venga. Sí, pues es mentira. No es verdad, ya no estamos en el posmodernismo. El posmodernismo, según, en términos muy simples, un señor que se llama Lyotard, Jean-François Lyotard, Jean-François Lyotard, digamos, hablaba de que el posmodernismo tiene que ver con ver un gran relato y decir, no, esto lo voy a deconstruir, esto lo voy a destruir, esto lo voy a poner en cuestión. Y el auge de movimientos sociales y culturales tan fuertes como el ecologismo, como el feminismo, como el fascismo, tienen que ver justo con lo contrario, justo con que estamos reconstruyendo relatos. Y yo creo que no hay nada que reconstruya un relato a partir de, como diría T.S. Eliot, piezas dejadas en la playa, como la literatura fantástica. Entonces, sin más dilación, ¿por qué los nostálgicos, la derecha nostálgica, por ejemplo, deberían tener miedo a los dragones? Si yo os digo literatura fantástica, aquí hay 4 imágenes, ¿no? Una escultura de Bernini, un señor montando un tiranosaurio rex zombificado, un fotograma del laberinto del fauno y una ilustración de dragones y mazmorras. Si yo os digo literatura fantástica, ¿a cuál apuntaríais de principio? A ver, me dicen, al dragón. Al dragón, claro, al dragón. Y en cambio lo son todas, evidentemente, ¿no? En un grado u otro. Pero lo típico, digamos el punto central de este género hoy en día son los dragones, las mazmorras, los héroes, las espadas, la brujería, la magia y menos otras formas de fantasía que sí que fueron más predominantes en otras épocas. Quizá la excepción sea la fantasía urbana y los mitos, que aquí representados por el amigo Bernini. Pero, a pesar de que gente como George R.R. Martin o Borges, aquí tenéis las citas completas, pero la idea central es que la fantasía es la forma literaria más antigua, dicen esto, que es precisamente la forma literaria más antigua, que las novelas realistas son una cosa muy limitada en el tiempo y que en cambio los relatos fantásticos de todo tipo llevan desde el día 1 de la historia existiendo, hoy en día
no nos vale cualquier tipo de fantasía. Hoy en día nos vale una fantasía que se parece mucho a una cosa que escribió un señor inglés y que publicó en el 55, que es El Señor de los Anillos. De hecho, hay un caballero que se llama Brian Atterbury, que es uno de los teóricos más brillantes que tienen hoy en día el fantástico, que dice que fantasía es lo que se parece al Señor de los Anillos. Y cuanto más se parezca, más fantasía es. Claro, ¿esto puede ser así? Bueno, a mí me gusta mucho poner en cuestión este tipo de afirmaciones tan rotundas. Por ejemplo, no por llevarle la contraria a Borges o al bueno de George R.R. Martin, aunque creo que no le va a importar mucho porque se está haciendo de oro ahora mismo con la serie nueva que tiene. Pero bueno, considerar mitos literatura fantástica es mucho considerar. Es mucho considerar. Los mitos tienen una parte antropológica que, bueno, es verdad que hoy en día los interpretamos como textos, pero ¿quién te dice que los interpretaban así en el momento de su creación? Si es que podemos decir que hubo un momento de creación. Por poner el caso. Si yo os pongo estas dos imágenes, una es la última portada, la más chula que he encontrado de Dune, y otra es una imagen que representa la Guerra de las Galaxias, varias trilogías. ¿Esto es fantasía o es ciencia ficción? ¿Ciencia ficción? ¿Puedo preguntar por qué? Porque aparece, bueno, además es un ambiente futurista, aparece la tecnología. Efectivamente, tiene todos los mimbres para ser ciencia ficción. Tenemos ambiente futurista, aliens, tecnología. Tenemos, digamos, una especie de sociedad posapocalíptica, distópico-utópica, que tiene sí que algunas cosas del medievalismo. Hay caballeros Jedi, pero sí que parece que tiene todos los miembros de ser ciencia ficción, ¿verdad? Mentira. Mentira, hay magia en Star Wars. O sea, los caballeros Jedi hacen magia. Hacen así y utilizan la telepatía, mueven cosas con la mano. Eso está en una novela de Stephen King y nadie duda de que es una novela fantástica y de que Stephen King no merece el Nobel. Stephen King sí merece el Nobel, los suyos son novelas fantásticas y Star Wars también. Y Dune es un poquito más impreciso. Porque en Dune pasan estas cosas también. Los personajes ven el futuro, los personajes tienen telepatía, se comunican entre ellos. Pero ¿qué pasa? Que Frank Herbert, el bueno de Frank, dice, bueno, pero esto es porque en un planeta en el que hay gusanos gigantes se encuentra una droga y esta droga hace que las capacidades cognitivas de los personajes aumenten. Es decir, le da una explicación semirracional. Semirracional porque, bueno, a ver, está en línea con este tema de los 60 de la contracultura, de la droga colega, la droga hará que tu mente vuele, tío. Sí. he oído risas por ahí atrás. Pero bueno, no deja de haber una línea, que es lo que os quiero decir. Al final lo que os voy a plantear hoy son un montón de preguntas, porque respuestas, quien os diga que tiene respuestas a asuntos académicos está un poco desubicado. Pero preguntas se pueden plantear, y cuanto más indagas, más preguntas puedes plantear. Y lo que quiero que veáis es que la línea entre ciencia ficción y fantasía, ya solamente a este nivel, es muy fina. Por ejemplo, y esto es Avatar, que pronto, creo que 10 años después de su estreno, vienen como 4 secuelas seguidas ahora, porque es la película más taquillera de la historia. Esto es un producto de género, y es un producto de género en el que de igual modo los límites entre ciencia ficción y fantasía digamos que se vuelven tenues. Es verdad que los Na'vi, que son los aliens azules, tienen capacidades superhumanas, se pueden comunicar con la madre naturaleza, tienen este rollo de la mente colmena, pero le dan en todo caso una explicación que tiene que ver con algunos mecanismos racionalistas, que tienen que ver con, digamos, una extrapolación de lo que se puede pensar y de lo que se puede pensar que existe en concreto. Entonces, sin nada resuelto, tenemos grosso modo dos maneras de ver la fantasía, como un género o como un modo, que estos son palabras de teoría de la literatura que quieren decir como un género, un conjunto de motivos, un conjunto de, digamos, de formas ordenadas de una manera, con una serie de estructuras, con una serie de personajes característicos,
o un modo, que es una cosa un poquito más nebulosa, una cosa ahistórica. Las dos posturas presentan problemas. Si es un género, ¿de dónde a dónde? ¿De qué año surge? ¿En qué año surge y hasta qué, digamos, época dura? ¿Cuáles son los textos centrales? Porque Harry Potter, El Señor de los Anillos y El laberinto del fauno, hombre, mucho no tienen que ver. Tienen que ver en cositas, como iremos viendo. Y si es un modo ahistórico, casi parece que estamos utilizando un cajón desastre para decir, bueno, esto es raro, y lo dejamos ahí sin mayor análisis. No, esto no puede ser. Porque además sucede una cosa, y es que un tipo tan inteligente y tan bien avenido como Fredric Jameson hace una cosa, bueno, os pongo las citas en el original, pero os cuento. Que es oponer la ciencia ficción y la fantasía como si fueran cosas totalmente diferentes, como si fueran cosas que contrastan de una manera extrema. La ciencia ficción es utópica, es progresista, tiene una capacidad de extrañamiento que es capaz de hacer que pensemos en nuestras sociedades e incluso en nosotros mismos y en nuestra identidad como si fuera una cosa extraña y por tanto podemos cambiarlo. Y luego está lo que él llama los sueños fantásticos, que es otro rollo, que es un rollo que tiene más que ver con la nostalgia, con el escapismo, con el conservadurismo. Y bueno, a ver, podemos aceptar este tipo de cosas como juegos retóricos, pero nunca como realidades descriptivas, y menos en un género tan variado como la fantasía. Decía Ursula K. Le Guin, que es quizá la mejor escritora fantástica de todos los tiempos, mucho mejor que Tolkien en mi modesta opinión, pero esto ya es una valoración muy personal, que ella escribía efectivamente en una edad anterior, pero que ella lo escribía en la Edad de Piedra, que ella lo que quería no era ser reaccionaria, no quería ser conservadora, ella era una anarquista con una base teórica muy sólida. Lo que quería era ser subversiva, lo que quería era no escribir como el resto estaban escribiendo, lo que quería era ir más allá. Cuando Tolkien, por ejemplo, incorpora elementos vagamente anglosajones, o sea, pensad en los hobbits, ¿tenemos a los hobbits en la cabeza? Son pequeños lores, particularmente en la película, pero también en el libro, pequeños lores ingleses con sus chalequitos de puntos en su casa tomando el té, preocupándose no por uno, sino por 2 desayunos. Cuando incorporas este tipo de elementos vagamente anglosajones, pero en un contexto diferente, incorporas lo que se llama un sentido de otredad. La idea de que la realidad quizá ni haya sido siempre, ni tiene por qué ser a partir de ahora la que es, que lo que la mantiene es un pacto social, en realidad. Luego añado aquí que Fredric Jameson hace notar esto y dice que sí, que efectivamente un pacto social, pero que la fantasía lo que hace es llevarnos al medievo y meter magia para que tengamos un escapismo que sea capaz de organizar la sociedad de una manera muy simplista y muy binaria en buenos y malos. Ya sabéis, tenemos a los hobbits buenos buenísimos y a Sauron malo malísimo, por poner el ejemplo del Señor de los Anillos. Ya, pero es que resulta que el conflicto central del Señor de los Anillos es cómo el poder corrompe a uno de los hobbits y cómo de hecho el poder lo corrompe y fracasa en su misión. Y solo los actos aislados de bondad que ha ido haciendo a lo largo del camino son los que deciden la balanza en favor de, digamos, el lado bueno. Entonces, esta dicotomía, pues bueno, funciona, insisto, a nivel retórico, pero no funciona cuando te bajas al texto, no funciona en lo concreto. Es una representación, una abstracción. Y precisamente esta inaccesibilidad de la Edad Media podemos pensar que a lo que va es a buscar un sitio que sea un poquito familiar y un poquito diferente para que la imaginación tenga un gancho pero pueda correr libre y salvaje. Desplazar el conflicto, en resumen, para hacerlo universal, para subrayar su recurrencia. Es una cosa que pasa en la Edad Media, pero es una cosa que podría pasar en el futuro. Es una cosa que pasa en un lugar con magia, pero es una cosa que podría pasar aquí. Por eso yo creo, y de verdad que no me parece estar exagerando, aunque mis amigos académicos no están muy de acuerdo conmigo, normalmente.
Bueno, aunque quien tiene amigos académicos sabe que nunca están de acuerdo con uno. ¿A que sí, Martín? Efectivamente. Yo creo que tiene un potencial utópico en el sentido de imaginar una sociedad mejor, tan poderoso como su potencial reaccionario, como mínimo. Porque al final es un género. Y los géneros no son ni buenos ni malos. Los géneros son lo que el contexto les diga que sean. Es muy famosa la anécdota de Stan Lee, otro gran fantasista, que ha hecho algunos de los productos culturales más famosos y extendidos del mundo. Capitán América, Spider-Man, Iron Man. Es muy famosa la anécdota en la que él decía, vale, le preguntaban, pero ¿y si lucha Hulk contra el Capitán América? ¿Quién gana? Y Stanley decía, bueno, gana el que quiera el guionista. y va un poco a ello. Pero es verdad que sí que la fantasía tiene unas características que podríamos llamar de una manera pues, un poco rigurosa y un poco vaga, pues románticas y medievalistas. Por ejemplo, aquí señalo una distinción un poco clara entre lo real y lo mítico. Uno de los conflictos centrales de la fantasía siempre es la relación con el pasado y no saber qué parte es leyenda y qué parte es realidad. Normalmente, por motivos de la trama, hay una parte de leyenda que vuelve a atacar la realidad cotidiana, ¿no? Es verdad que a nivel motivos hay un progreso tecnológico similar al de las representaciones que tenemos de la Edad Media. Ojo, las representaciones, no la realidad. Porque ponte tú a imaginar cómo era la Edad Media. Quiero decir, todos tenemos una imagen de... si decimos Edad Media en Península Ibérica, todos pensamos, vale, un señor en el campo, con una carreta, ropas de esparto, igual con un azadón. Y bueno, igual se parecía más a varios señores de piel cobriza en una terma en Al-Ándalus. Pero sí que existe esta representación de Edad Media Europea como algo más parecido al señor con esparto en un ambiente, con ropas de esparto en un ambiente vagamente rural. También el amor cortés, incluso cuando se subvierte, ¿estáis viendo, o alguien está viendo el Juego de Tronos? La nueva, o la vieja. Claro, cuando tú coges los tópicos del amor cortés, la madre idealizada, un amor que tiene que ver con pequeños gestos en una corte, y lo subviertes, entras al mismo juego. Cuando tú coges la fantasía y utilizas sus elementos para reírte de ella o para decir, guau, mira qué guay soy, que puedo cogerles y darles la vuelta, sigues utilizando los mismos elementos. También relaciones sociales, eso, filofeudales, y dos cosas muy románticas, que son los gustos por los cambios de régimen, muchas, si no la práctica totalidad, porque vamos, decir eso es invitar a que alguien saque un ejemplo de no, pero yo tengo esto que no, pero muchas novelas fantásticas tratan de revoluciones. Además, exactamente del momento en el que el régimen cambia. No tanto del día siguiente, no tanto de lo que pasa después, no tanto de cómo se solucionan las hambrunas provocadas con la guerra, pero sí del momento en el que la alianza rebelde victoriosa destruye la Estrella de la Muerte. Vale, pero luego, ¿quién gestiona la economía ahí? ¿La agricultura en Star Wars cómo va? ¿Alguien me lo cuenta? Y luego otra cosa muy importante, que es la centralidad de la historia nacional. Una cosa que sí que es... no he encontrado todavía texto fantástico en el que no aparezca, es que las naciones se ven como algo natural y eterno, en una forma u otra, como reinos, como repúblicas, como concordatos, como ducados, como lo que sea. Pero las naciones de una gente que tiene unas características físico-psicológicas más o menos homogéneas, gobernados bajo un mismo sistema, que están en conflicto con otras gentes, gobernadas bajo un mismo sistema con otras características distintas, sí que suele aparecer. Curioso. Yo soy muy de navaja de Occam, en el sentido de que a mí me parece que esto del medievalismo en fantasía no tiene que ver solo con que Tolkien fuera un experto en Beowulf, que lo era, y bastante aceptable, por cierto. Bueno, aceptable, parece que estoy siendo desdeñoso con Tolkien, y bastante excelente. Sino más bien con que uno de los libros más famosos de la época, que C.S. Lewis y Tolkien, por ejemplo, tenían en su librería y de los que intercambiaban cartas, comentándolo,
era este, El rey que foi será, una novela artúrica de T.H. White, en la que publicada entre el 38 y el 41 y reeditada en el 58, en la que encontramos distinción poco clara entre el pasado real y mítico, progreso tecnológico similar de las representaciones medievales, amor cortés, magia, cambios de régimen, centralidad de la historia nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Es el hipotexto, es el texto del que salen otros textos. Como podéis ver, en el fondo tenemos a Darth Vader. Y esto es porque estamos ante el mal. Este es un libro, un espectro a cosa Europa, que a algunos os sonará, de José Monleón. Y aquí hace una especie de aproximación sociohistórica a la literatura fantástica. Y acaba diciendo que vale, que es verdad, que la literatura fantástica tiene que ver con lo irracional, que la literatura fantástica tiene que ver con escapar del mundo, con luchar contra las condiciones de vida existentes, pero que eso no quiere decir que sea ni mucho menos progresista. José Monleón tiene la idea de que lo que hace la literatura fantástica es coger todos estos anhelos de libertad, de cambio social, de revolución, de otros mundos, todo este escapismo, lo coge, lo encierra y lo mete en la estantería. Y ahí no molesta. Yo no estoy muy de acuerdo, personalmente, pero me parece un argumento brillante. Como me parece un argumento brillante, con estos dos me pasa un poco como una cosa un poco extraña, que es que estoy en total desacuerdo con ellos porque plantean una visión de literatura fantástica como una cosa nostálgica, reaccionaria, casi malvada en su propia naturaleza, como si un género pudiera ser naturalmente malvado, pero es que resulta que son brillantes y que escriben de forma brillante y que no puedes más que admirarles. Dice Daniel Baker en ¿Por qué necesitamos a los dragones? El potencial progresista de la fantasía. La Tierra Media medieval, ligada por el honor, inmortal, es utópica, pero una utopía muy específica, nostálgica, arcádica y reaccionaria, e incluso llega a llamarla peligrosamente ingenua. Su impulso es escapar del digamos, el mundo industrial que amenazaba en ese momento a Inglaterra y volver a un pasado rural inescapable. Y hombre, algo de eso debería haber. Es muy notable, el uso de este tipo de imaginería en partidos filofascistas. Se hizo muy famosos no solo, digamos, Abascal a caballo yendo a reconquistar por la llanura las tierras que la progresía había destruido, sino sobre todo la imagen de arriba. Veis que tenemos a Darth Vader detrás, es porque es el mal. Sino la imagen de arriba, sobre todo, en el que Vox, que era Aragorn, esta, no sé si reconocéis la imagen, es uno de los últimos fotogramas del Señor de los Anillos, en el que Aragorn, el rey legítimo de los hombres, avanza en una última lucha casi fútil contra todos los enemigos de la Tierra Media unidos, que en este caso serían el antifascismo, el republicanismo, los catalanes, los anarquistas, feministas comunistas y la Sexta y la SER. Ah, y el país. ¿Cómo se me pudo olvidar el país? Entonces sí que vemos que hay como un uso de esta estética, ¿no? Y en cambio, Viggo Mortensen, que es aparte de ser una persona bellísima y maravillosa, es un tipo particularmente inteligente, comentaba que era ridículo que un partido de ultraderecha utilizase este tipo de personaje, porque, ojo, Aragorn es un estadista políglota que aboga por el conocimiento y la inclusión de las diversas razas, costumbres y lenguas de la Tierra Media, y que no le parece bien que se utilice para legitimar a un grupo político que él califica como antiinmigrante, antifeminista e islamófobo. Claro, efectivamente, uno se puede quedar con esta idea de, digamos, de el macho que va por todos los enemigos, espada en ristre, en una lucha que tiene que ver con el honor y el legado. Pero uno también puede pensar en la Tierra Media
como un lugar en el que se exploran opciones de vida que tienen que ver con la unión con la naturaleza, vivir en armonía con la naturaleza, con los lazos comunitarios, casi podríamos atrevernos a decir municipalistas, y con la idea de que todas las naciones, independientemente de sus historias o sus orígenes, deberían colaborar para enfrentarse a los retos que amenazan al mundo en ese momento. Como veis, es una cuestión de perspectiva. Y luego llegó la serie. Y en la serie apareció un elfo negro y la protagonista es Galadriel, que es una elfa, es una mujer. Y se armó. Pongo sobre todo la imagen de aquí abajo para que veáis el bigote del amigo, que me parece un descubrimiento estético maravilloso. La representación importa. Cómo se representa y cómo se tratan esas representaciones importan. Y para darnos cuenta de lo mucho que importan, solamente hay que ver lo rápido que determinadas formaciones políticas y determinados grupos sociales se lanzan a enmarcarlas. Se lanzan a hablar de que si sale un elfo negro es porque, y cito, me encanta que los protagonistas sean mujeres, hombres blancos, negros, etc. Ese etcétera es durísimo. Pero cuando no les corresponda, que no los pongan a la fuerza. Cuando no les corresponda. ¿Cómo vas a ver El Señor de los Anillos? Un elfo negro es una falta de respeto a Tolkien. Os voy a contar una cosa que es un argumento interesante en contra de esto. Tolkien, cuando describe a los hobbits, los describe claramente como de piel marrón oscura. En la película de Peter Jackson, entre el 2001 y el 2003, ¿3? ¿2003? ¿4? Hace 1000 años, en una época antes de la pandemia, es decir, en el Pleistoceno, los hobbits eran todos blancos. Y aquí no hubo ningún problema, aquí no hubo ninguna queja, nadie dijo, Dios Tolkien, álzate de tu tumba, golpea a estos traidores. No, claro, evidentemente, los problemas surgen cuando se quiere representar algo que no sea pues, un poco lo de siempre. Porque los cineastas, recordad, lo hacen así solo para contentar a la dictadura progre. Otro que estaba bastante... tenía una relación curiosa con la dictadura progre, pero esto ya desde hace mucho tiempo, era el señor Michael Moorcock. A Michael Moorcock no le gustaba El Señor de los Anillos. Lo odiaba. Lo odiaba. De hecho, vamos a ver ahora una crítica que le escribió que es demoledora. Y él escribió un cuento sobre un elfo negro, el elfo negro de la raza de los elfos oscuros, no es que, ya veis que es bien pálido, que era el último de su raza. Entonces, él vivía en una biblioteca imaginaria, en una isla lejana, y se dedicaba todo el día a estudiar. Y de tanto estudiar se dio cuenta de que su raza era horrible, de que habían hecho cosas tremendas. Voy a repetirlo, un elfo negro se da cuenta de que su raza es horrible, que tiene tela. Y entonces consigue una espada mágica y, después de muchas aventuras, la espada lo corrompe, él se vuelve como aquellos a quienes había jurado redimir, los de su raza, y muere trágicamente. Ojo, porque si cogemos una narrativa y la devolvemos a sus estructuras básicas, las ideologías quedan mucho más claritas. Este caballero hablaba del Señor de los Anillos en los siguientes términos. Encuentro este tipo de ortodoxia consolatoria de tan poco gusto como cualquier otra doctrina misantrópica autocongratulatoria. Ojo al ritmo de esa frase. Esta gente siempre sentimentaliza estas ficciones porque tradicionalmente siempre son los últimos en quejarse sobre cualquier deficiencia en el status quo social. Sus teorías significan el ánimo de una parte de la clase media inglesa desencantada y sistemáticamente desacreditada. El Señor de los Anillos es una confirmación perniciosa de los valores de una nación en declive con una clase moralmente en bancarrota cuya cobarde autoprotección es principalmente responsable de los problemas que Inglaterra contestó con la lógica cruel del thatcherismo. Ojo, ¿eh? A mí me encantaría escribir algo que me hiciera una crítica así, honestamente. Porque quiero decir, es como cuando ves a uno... yo soy profe de instituto y a veces veo a los chavales insultarse. Y ellos dicen, eres un bobo, eres un tonto, eres un tal. Y
aprended a insultar. Quiero decir, tened un poco de elegancia, gracia, estilo. Acaba su crítica, que se llama Epic Pooh, Pooh de Winnie the Pooh, del osito, del bosque de los 100 acres. Es un símbolo de nuestros tiempos, más tontos que los anteriores, me imagino, que El Señor de los Anillos pueda reemplazar a Ulises como el libro ejemplar de este siglo. Ojo. Y de hecho lo hizo. En varias encuestas que se hicieron, creo que aquí cito una de la BBC y otra de Waterstones, del Channel 4, y de Waterstones, efectivamente, 26.000 lectores, da igual la muestra que cojan en realidad, siempre en el top 5 y normalmente de primero, El Señor de los Anillos sale como el libro, para los lectores, más relevante del siglo XX. Curioso. Curioso, y eso es porque la fantasía representa significados. Quiero decir, El Señor de los Anillos significa, no es factual, pero significa. Tiene cosas que decirnos, a nivel simbólico, claro. Y ahora, mediante una serie de ejemplillos, os voy a demostrar que la fantasía puede suponer una reflexión sobre la realidad, sobre el pasado, sobre los relatos, sobre los deseos o sobre la religión. Aquí podéis ver algunos algunos ejemplos que yo me imagino que reconoceréis. Reconocéis la mayoría, me imagino, ¿no? Alicia en el País de las Maravillas, sí, fantasía, claramente. Capitán América es fantasía. Fantasía, ciencia ficción, es así. Depende un poco de la peli, el universo Marvel, ¿no? Cuando sale el mago, ahí sí, fantasía. Cuando sale bueno, uno podría decir que el físico de los actores es pura fantasía. El milagro de la polisemia. Y La historia interminable, que es, yo le tengo particular cariño. Pero Historia interminable, ¿quién la conoce más o menos? ¿O la ha leído o la ha tratado? La historia interminable es un libro muy curioso, escrito por un señor alemán, en los 80, si no me equivoco, por Michael Ende. Tiene una primera parte del libro, os la refresco por si no os acordáis, en la que Bastian Baltasar Bax, lee la historia de Atreyu y luego el mismo Bastian se introduce en fantasía y empieza a crear su propia fantasía. O sea, esto es para niños, esto les explota la cabeza. A mí me explotó la cabeza cuando lo leí. Cuando estaba Bastian creando a un león que le ayudaba a generar una jungla y luego moría trágicamente porque ya no le podía acompañar porque la jungla iba con él, pero tenía que ir a otro sitio. Y luego llegaba a una ciudad en la que los antiguos emperadores de fantasía, niños, se habían quedado ahí y no habían podido salir de fantasía y se habían quedado en ese escapismo cómodo. O sea, es que esto te explota la cabeza. Esto lo relees. Seguro que lo releéis después de esto algún día, ojalá. Y le encontráis cositas. No puedo evitar poneros uno de los mejores discursos de la historia. Creo que en cualquiera de los anales de los discursos políticos tendría que salir esta pequeña intervención de Ursula K. Le Guin cuando le dieron creo que el Premio Nacional del Libro en Estados Unidos. Dice, cualquier poder humano, esto después de 80 años de haber escrito fantasía, ciencia ficción, de haberlas pasado canutas para publicarlo. A ver, ella tenía la suerte de que era hija de un famoso antropólogo. Es esto de que tus padres salen en azul en Wikipedia. Y entonces podía permitirse varios fallos hasta que de repente encontró la tecla y ya pudo vivir de la escritura. Pero aún así, se convirtió en una de las mecenas más importantes de la fantasía en Estados Unidos. Una escritora maravillosa que no puedo dejar de recomendaros. Dice, cualquier poder humano puede ser resistido y cambiado por manos humanas. La resistencia y el cambio empiezan usualmente en el arte y muchas veces en el nuestro, el arte de las palabras. Los libros no son solo productos. El beneficio está en conflicto con los objetivos del arte. No quiero observar cómo la literatura americana se vende. Necesitamos a los realistas de una realidad más amplia. Quiero que penséis, antes de seguir en la fantasía, como realismo con hipertrofia. Y me explico. A mí me gusta pensar en los mundos secundarios que crea la fantasía, en sus personajes redondos, en su uso del espacio, en su uso del tiempo, en su uso de, por ejemplo, libros dentro de los libros,
seguro que si habéis jugado o habéis visto algún videojuego, sabéis que en juegos como el Skyrim o el Witcher, tú tienes libros dentro del videojuego. Y libros que es verdad que son breves, porque tampoco te van a poner, bueno, en Skyrim menos, pero libros que son relativamente breves, pero hay historias tejidas dentro de la historia. Los guionistas han hecho un trabajo en ese sentido de creación del mundo espectacular. Y todo esto habría sido imposible de hacer sin los realistas. La fantasía, y concretamente la fantasía de mundos imaginarios, es la conclusión lógica, o la evolución lógica, o una de las evoluciones, evidentemente, porque la literatura nunca es lineal, ni la cultura nunca es lineal, del realismo decimonónico. Son hijos de Galdós, son hijos de Tolstoy, son hijos de Dostoyevsky. Bueno, claro que son hijos de Dostoyevsky. Son hijos de Quiroga, de Borges. Que llamar a Borges realista es un poco, en fin, pero... Sigue Úrsula. Creo que se acercan tiempos duros, dijo en el 2014, en los que necesitaremos las voces de escritores que puedan ver alternativas al modo en que vivimos, más allá de estas sociedades golpeadas por el miedo y las tecnologías obsesivas y la competencia digital, e imaginar bases reales. Mis amigos profesores han acogido bien este chiste. E imaginar bases reales para la esperanza. Bases reales para la esperanza, hablando de fantasía. Vivimos en el capitalismo, dice. Su poder parece inescapable. También lo era el derecho divino de los reyes. Me parece una frase potentísima. Me parece una idea potentísima. Esta idea de que la fantasía refleja y alimenta a la vez un cambio en la sociedad. Hay un libro que es muy reciente, creo que es del 21, si no me confundo, de Francisco Martorell Campos, que si no habéis leído, independientemente de vuestro fondo bibliográfico, leed, o sea, haceos con él y leedlo, porque es un estudio brillante, que habla de la distopía. Vamos a hacer una pequeña digresión. Distopía. Imaginar un futuro que es mucho peor que el nuestro. Que el futuro que nos toca. Así como la utopía es un futuro maravilloso, la distopía sería, digamos, su contrario. La distopía es un futuro cyberpunk. La distopía es los juegos del hambre. La distopía es... Encender el telediario. Sí. Las distopías participan del clamor sistémico, dice Martorell con muy buen tino, de que lo peor está por venir, de que lo tenemos merecido, de que no hay remedio. El vaticinio es, el mañana será espeluznante, y el fallo, somos los culpables por no hacer nada o hacer lo que no toca. Mientras la mayoría de la gente habla de distopías como, oh, son advertencias, nos vienen a decir que el mundo, el cuento de la criada, nos viene a hablar de los problemas de una sociedad machista. Martorell dice, bueno, pero es que lo que está haciendo esto es generar un ambiente pesimista. Escribe Martorell, siguiendo a Jameson. Jameson sintetizó el escenario examinado. Parece que nos resulta más fácil imaginar el total deterioro de la Tierra y de la naturaleza que el derrumbe del capitalismo. Es un poco lo que decía Mark Fisher, ¿no? Que no se puede imaginar nada más allá del capitalismo. Porque el capitalismo monopoliza las representaciones, probabilidades y significados del porvenir. Mark Fisher descubrió la impotencia reflexiva gracias a sus estudiantes del terciario, conscientes de que las cosas andan mal. Pero más aún, conscientes de que no se puede hacer nada. Dice Martorell, para esto sirve la distopía, para dejarte claro que no puedes hacer nada, que eres una persona pequeña en un mundo pequeño que se va a la mierda. Dice, lo lógico sería que aflorasen raudales de utopías, tanto evasivas, para ausentarse del presente, como comprometidas, para modificarlo. Y dice Martorell, y no estoy de acuerdo con Martorell, pues no tenemos ni evasivas ni comprometidas, salvo por contribuciones puntuales, que eso es lo mítico que pone, que yo estoy escribiendo la tesis y siempre digo, esto no es exhaustivo, no, salvo por contribuciones puntuales, por si alguien me saca un ejemplo, un contraejemplo, para salvarme las espaldas. Dice, siguiendo a Andy Robinson, una cultura más sana que la nuestra estaría haciendo teleseries sobre un nuevo mundo basado en sistemas locales de producción de alimentos, energías renovables, transporte público, ciudades sostenibles y redistribución de la renta. Bueno, lo estamos haciendo. Solo que no donde está mirando Martorell. Hay una novela de una autora sinoamericana, que es esta,
muchacha, que se llama Rebecca Kuang. Son 3 novelas. La Guerra de las Amapolas, La República del Dragón y El Dios Ardiente. Ah, bien, me acordé. Que son de hace nada. Y quiero que veáis cómo nos describen. Los Hesperios tenían solo una iglesia. Creían en una única entidad divina, un sagrado creador, separado y por encima de los asuntos mortales, representado como un hombre. Rin, la protagonista, argumentaba que este dios, este creador, era un método por el que el gobierno hesperio mantenía el orden. Sus sacerdotes no tenían poder político, pero ejercían un control cultural mayor que el del gobierno central hesperio. Hola Gramsci. Como Hesperia era un país extenso, sin caciques que tuvieran poder absoluto en cada nación, la ley tenía que ser impuesta mediante la propagación del mito de los códigos morales. Ella, Rin, la protagonista, se preguntó si los Hesperios serían realmente pálidos y peludos, si su cabello sería de veras del color de las zanahorias. Ella hubiera preferido un enemigo sin rostro y monstruoso, o uno que fuese enteramente extraño, como los Hesperios de cabello pálido. En esta novela, que ella define como una reformulación de la biografía de Mao, en un contexto fantástico, aparecen varias naciones. Ella siempre dice que es una novela que se ambienta en no China. Le pone otro nombre, pero es efectivamente China en el siglo XIX, y efectivamente aparecen los europeos, que son los Hesperios, y aparecen los japoneses. Y es curioso cómo utiliza la técnica literaria del extrañamiento, hacer algo normal, nuevo, para hacer que veamos la realidad de otra forma. Me gusta mucho cómo describe a los europeos en el segundo libro. Dice, los Hesperios son gigantes, están cubiertos de pelo rojizo, cuecen a los niños y se los comen con la sopa. Bueno, os reís, pero la gente... No hace tanto le pregunté a un niño pequeño, no tenía culpa el pobre, que qué pensaba de la gente del Congo. Y me dijo, eso se comen a la gente. No es tan raro. Las puertas se habían abierto a ambos lados, bajan del barco. Uno por uno los Hesperios se colocaron en fila sobre el muelle. Rin reculó al verles. Hostia, Europa, qué susto. Su piel era terrible, pálida, no el tono porcelana sin mácula que los sinegardianos, los chinos, apreciaban, sino uno más parecido al de un pez recién destripado. Y su cabello estaba tintado de todos los colores equivocados, llamativos tonos de cobre, oro y bronce, nada parecido al suntuoso negro del pelo de Nicara, Japón. Todo sobre ellos, sus colores, sus rasgos, sus proporciones, parecía fuera de lugar. No parecían gente. Parecían cosas salidas de una historia de terror. Podrían haber sido demonios, monstruos, poseídos, conjurados para que los héroes de Nicara los venciesen. Y aunque Rin era demasiado mayor para cuentos de hadas, todo sobre esas criaturas de ojos claros hacía que quisiese correr. Y ojo a lo que dice de nuestro lenguaje. ¿Cómo va tu Hesperio?, le preguntó Nella. Oxidado, admitió. Odio ese idioma. Todos habían sido forzados a estudiar varios años de Hesperio diplomático en Sinegard, su academia. Las reglas fonéticas eran azarosas, como mucho, y su sistema gramático estaba tan henchido de excepciones que podrían no haber existido. Y luego describe, ¿sabéis esto de, es que toda la gente de Asia es igual? Una columna de marineros hesperios idénticos con su pelo rapado y sus uniformes gris oscuro caminó hasta formar 2 filas limpias frente a la multitud. Rin contó 20. Examinó sus rostros, pero no pudo distinguirlos. Todos parecían tener los mismos ojos claros, narices anchas y mandíbulas fuertes. Todos eran hombres, y todos sostenían un arma extraña sobre sus pechos. Rin no pudo determinar el propósito de las armas. Parecía una serie de tubos de diferentes longitudes unidos en la parte trasera con algo parecido a un mango. Está definiendo un arcabuz, me imagino. Fijaos el potencial. Claro, Kuang es una escritora brillante, es una escritora excepcional. O sea, estoy deseando ver qué sigue haciendo, porque si su primera trilogía, que era como una fantasía épica en este sentido, que tenía que ver con la religión, con la interculturalidad, con la raza, fue fascinante, cuando tenga 30 años más, ¿qué hará? Estamos ante el nacimiento
de una generación, está Kwan, está Fondalí también, de autores y sobre todo autoras, normalmente de contextos nacionales híbridos, digamos, que van a dar mucho de qué hablar en las próximas décadas. Lo visteis aquí primero. Y luego llegamos a esto. ¡Juego de Tronos! Es que no me resisto. Bueno, manual de política para maquiavelistas. Aquí lo tenemos. Juego de Tronos es una de las series más estudiadas de los últimos 10 años y es por un motivo y un motivo tan solo. ¿Qué motivo? Los dineros. Los dineros. Ha movido una cantidad de pasta esta serie que resulta increíble. Y esta serie, mucha gente la ha definido como el anti-Señor de los Anillos. Bueno, en fin, sin comentarios, no lo es. Pero sí que es verdad que se preocupa mucho más por los mecanismos de poder. Sí que es verdad que se preocupa mucho más por los engranajes de lo político. Y sí que es verdad que es tan realista como Borgen, o como Barón Noir, o como el ala oeste de la Casa Blanca, o como Médico de Familia, o como el telediario de Antena 3. ¿Succession se compara? ¿Sí? ¿Con Succession? Sí, bueno. ¿Los libros? Los libros habían movido mucho, pero el fenómeno que fue la serie, yo creo que es porque conectó con por un lado, un ansia de mundos secundarios fantásticos que existe. No hay que olvidar que un videojuego de 2015, el Witcher 3, el Brujo 3, vendió más de 50 millones de ejemplares. Un juego que se pasa entre 100 y 200 horas igual. Yo creo que conectó por un lado con eso y por otro lado con que era como medio realista, ¿no? Había mucho sexo, había mucha violencia, los dragones no son dragones, son bombas nucleares. Y conectó un poco con el tema. Y pasó una cosa en el Juego de Tronos que a mí me parece muy interesante y que es la siguiente. El poder es una cosa curiosa, mi señor. ¿Os gustan los acertijos? ¿Por qué? Estoy a punto de oír uno. 3 grandes hombres se sientan en un salón. Un rey, un sacerdote y un rico. Frente a ellos se encuentra un mercenario de baja cuna. Cada uno de los hombres quiere que mate a los demás. ¿Quién vive? ¿Quién muere? Depende del mercenario. ¿Ah, sí? Él no tiene corona, ni oro, ni el favor de los dioses. Tiene una espada, poder sobre la vida y la muerte. Pero si es el mercenario quien manda, ¿por qué fingimos que los reyes tienen todo el poder? Cuando Ned Stark perdió la cabeza, ¿quién fue realmente responsable? ¿Joffrey? ¿El verdugo u otra persona? No me gustan los acertijos. El poder reside donde los hombres creen que reside. Por favor, que no se vea que estoy mirando la web del Ministerio de Educación. Algunos creerán que incluso me estoy leyendo la ley. No. Deténganlo. Evalúa por competencias. Este es un chiste para docentes. Tenía una cosa muy interesante Juego de Tronos, por lo menos el primer Juego de Tronos, y es que hacía reflexiones políticas de perogrullo, con lo cual las acercaba a gente que de otro modo pues, no se hubiera puesto a leer a Maquiavelo, por ejemplo. Entonces digamos que daba versiones un tanto aguadas de la política. Y tuvieron mucho éxito, insisto, también en contextos un poco impensados, porque era el momento en el que sí que parecía que el bipartidismo se rompía definitivamente, y en España en concreto Juego de Tronos siempre ha tenido muchísimo tirón, y resulta que el tiempo Juego de Tronos pasó, su última temporada fue horrible, todo el mundo la vio pero a nadie le gustó, y de repente sacan una secuela y de repente la ven 50 millones de personas. Entonces, quiero compartir una reflexión sobre vosotros. En Juego de Tronos hay reyes, ¿no? Es decir, la idea es el trono, Juego de Tronos. La idea es ocupar el trono. Os reto que encontréis un rey en Juego de Tronos que tenga poder.
porque no lo hay. De hecho, el que más poder tiene es el de esta última serie, el rey Viserys, creo que se llama. Y no tiene tanto. Los que tienen poder, ¿quiénes son? El grupo de asesores que tiene alrededor. Su consejo. La mano. Las damas y varones ociosos de la corte. Esto es Galdós. Esto es... ¿cómo se llama? Esto es puro realismo. Esto es pura crítica institucional, y crítica institucional no desde un punto de vista medievalista, sino desde un punto de vista de crítica a las propias instituciones. Lo que está diciendo Juego de Tronos es: las instituciones son un nido de víboras. Son horribles. No toques el poder porque te corromperá. Y claro, si el poder corrompe, ¿cuál es la consecuencia? Hay 3 videojuegos, Bloodborne, Elden Ring y Dark Souls, que contemplan esta posibilidad, que son, en mi opinión, una evolución natural de la postura filosófica de Juego de Tronos, que dicen: ¿qué pasa cuando ya se ha acabado, ya estás en el post-apocalipsis? Ya no hay nada ni nadie que te defienda de los monstruos. Por supuesto, monstruos literales en este caso. Pues tenemos a este guapo amigo y a estos amigos. Bloodborne, Elden Ring y Dark Souls tratan, los 3, de mundos de inspiración gótica en los 2 primeros casos y de inspiración épica en este último, en Elden Ring, de mundos vacíos, de mundos melancólicos, de mundos en los que vaga gente que en su momento tuvo poder, pero que ahora son sombras de lo que fueron, o monstruos. Son mundos de inspiración pues, Lovecraftiana en algún caso, en los que la civilización está a puntito de acabarse y en los que al final del juego debes tomar la decisión de continuar, digamos, volverte un engranaje en la rueda civilizatoria para que dentro de otra era alguien tenga que ocupar tu lugar, las cosas no mejoran, pero siguen agonizando, o terminarlo. Esas son las opciones que proponen. Elden Ring, no sé si vendió 25 o 30 millones de copias en las 2 primeras semanas. Aquí está pasando algo. Aquí está pasando algo, y está pasando algo que no tiene solo que ver con la calidad técnica de los videojuegos, que tienen mucha calidad técnica y artística, sino con que su relato, su fondo ideológico, textual, concreto, resuena de alguna forma. Y resuena particularmente con los más jóvenes, justo esos jóvenes que no van a votar, pero que sí que se meten en este tipo de videojuegos. Y luego llegamos a el rey de la fantasía y la ciencia ficción contemporánea, que es Brandon Sanderson, que es un simpático señor mormón, 46 años me parece que tiene ahora, que escribe aproximadamente un libro al año. El año pasado escribió 6 novelas de entre 500 y 700 páginas, de sorprendente calidad para lo rápido que las escribe. Creo que tiene que ver con que tiene un equipo de asesores muy bien engrasado y tal, pero el tipo es un fiera, es un máquina, es un talentazo. Y escribió, y sigue escribiendo todavía, porque no ha acabado, una saga de fantasía épica que se llama El Archivo de las Tormentas, en la que cada libro trata de un libro. Es decir, cada libro trata de un libro dentro de la historia, diegéticamente, dentro del mundo ficticio. Y aquí os pongo una parábola un poco larga, que consiste básicamente en que un rey desaparece de pronto. Esto lo cuenta uno de los personajes a mitad del libro. Un rey desaparece de pronto y se pone a vivir la vida de un mendigo. El tópico del rey mendigo ya viene desde Shakespeare, lo ha utilizado Asimov en La Fundación. Es un tópico muy bueno porque precisamente tiene que ver con que el que está en teoría en lo más alto baja a aprender algo, lo cual ya nos da una idea del inmovilismo entre clases sociales importante, pero bueno. Este rey, después de vagar como mendigo, de llegar a la ciudad santa por el camino largo, dice:
¿Importa el destino o el camino que emprendemos? Declaro que ningún logro tiene tan gran sustancia como el camino empleado para conseguirlo. No somos criaturas de destinos, es el viaje el que nos da la forma. Nuestros pies encallecidos, nuestras espaldas fortalecidas por cargar el peso de nuestros viajes, nuestros ojos abiertos con el fresco deleite de las experiencias vividas. Al final, debo proclamar que no puede conseguirse ningún bien por falsos medios, pues la sustancia de nuestra existencia no está en la consecución, sino en el método. El monarca debe comprender esto. No debe centrarse tanto en lo que desea conseguir que desvíe la mirada del camino que debe tomar para alcanzarlo. Esto es básicamente el Conde Lucanor. Quiero decir, espejo de príncipes. Todo el libro, El Camino de Reyes, tiene que ver con el camino que hace este rey y las lecciones que aprende y lo que pueden aplicarse los personajes para solucionar una situación muy fastidiada en la que se encuentra. Fijaos que, por un lado, propone, entroncando con la ideología cristiana, esta idea de la resignación, de hay que aguantar, nuestros pies encallecidos, nuestras espaldas fortalecidas. Pero por otro, también plantea una ética muy poco posmoderna, muy poco relativista. La sustancia de nuestra existencia no está en la consecución, sino en el método. Las cosas se tienen que hacer. Para hacerlas bien, hay que hacerlas de determinada manera. Y esto lo está leyendo la chavalada, pero como palomitas se lo comen. Es tremendo. Esto es una evolución natural de Tolkien, al igual que Juego de Tronos es una reacción natural a Tolkien. Juego de Tronos representa justo el cinismo, la falta de, en ciertos sentidos, asideros morales. Todos los personajes del Juego de Tronos son grises, que son maravillosos además, porque están muy bien construidos, pero son grises. Los personajes de Brandon Sanderson no son tan grises. Hay algunos grises, pero el núcleo de sus personajes siempre es o bueno o malo. Mucho cuidado con eso. Y ahora vamos a hablar de policías. ¿Alguien ha visto la serie de Netflix El Brujo? El Brujo, Geraldo de la Ribera, Gerald de Rivia. Hay una persona que ve esto. Rafa, my man, si me gusta. El Witcher es una... Ay, muchas gracias. Qué bien, qué rico, qué frío. El Witcher es bastante famosa y es una novela que... Es una novela de caballerías, básicamente. Un señor va desfaciendo entuertos por... Si la otra escribía sobre no China, este escribe sobre no Polonia. No el este. Pero es un autor polaco. Y me parece interesante porque tiene rasgos, digamos, que podríamos calificar como progresistas y rasgos como conservadores, que podríamos calificar como conservadores. Es un señor que, tomándose la justicia por su mano, va matando monstruos por ahí, sin darle ningún tipo de explicaciones a nadie. De hecho, aquí os pongo una conversación que tiene con un rey, con el rey de una nación, este tipo de naciones que hay en las novelas de fantasía, que están súper caracterizadas étnica y personalmente, y dice el policía: ¿sabéis seguro, señor, que nuestro código nos prohíbe hablar de lo que hacemos? No me ponga cámaras, señor. Eso por un lado, propugna esta idea y le fascina esta idea. Quiero decir, las novelas empiezan con Geralt, a ver si encuentro una foto de él. Vale, con Geralt, teniendo sexo con una mujer de una manera en la que queda claro que es tan buen guerrero como amante. Es esta idea de el hombre salvaje, del sheriff que vaga por el terreno fronterizo, siendo la mano de la justicia y el auxilio de los necesitados. Pero por otro lado, el conflicto central de las novelas se basa en que los elfos, que aquí son una raza que antaño vivía muy bien, pero tras la llegada de los humanos al país, son básicamente esclavos. La trama se basa en salvar a estos elfos, en el racismo que se comete contra estos elfos. En la idea
de que estos elfos tenían algo valioso que por su destrucción se ha perdido. Entonces tenemos las dos cosas, ¿no? Tenemos por un lado esta idea del poli bueno tipo duro, sin emociones, pero en el fondo de su corazón es bueno. Y por otro lado esta idea de la multiculturalidad como algo bueno. Pasa igual en el Priorato del Naranjo, que es básicamente lo ha descrito la autora, no yo, me parece una descripción horrenda, pero se la voy a copiar porque me parece muy... me parece que es muy representativa. El Señor de los... Bueno, no, de hecho no fue la autora, perdón, fue un crítico. El Señor de los Anillos feminista. Que bueno. Un grupo de mujeres del este y el oeste del mundo, con culturas muy diversas, tienen que aprender a convivir, digamos, a unirse, para vencer a un antiguo mal que ahora se despierta. Y llegamos a Harry Potter. Y ya no queda mucho, no os preocupéis. ¿Estáis bien? ¿Aguantáis? ¿Sí? Muy bien. Voy a beber. Voy a beber porque sé de alguno que está por ahí en el público que me está lanzando rayos con la mirada. Harry Potter es una serie de novelas en las que los magos tienen una cárcel en la que torturan a sus prisioneros, creándoles depresión, que tienen una burocracia como poco kafkiana, en la que queda claro que institucionalmente es imposible hacer nada y que, digamos, ayudar o no ayudar a la gente tiene que ver con las acciones individuales y nunca con el esfuerzo colectivo. Es una saga en la que los magos tienen esclavos, que además, canónicamente, les gusta ser esclavos, y es muy raro el elfo doméstico, como Dobby, que no quiere ser esclavo. De hecho, Hermione, una de las protagonistas, organiza una asociación en el cuarto libro para coger a estos esclavos y educarles en el sentido de, oye, podéis ser libres, podéis hacer lo que queráis. Y textual y extratextualmente, hablaremos luego de los tweets de J.K. Rowling, es ridiculizada hasta el extremo. J.K. Rowling, que no nos vamos a meter en sus posturas, que no nos vamos a meter, es otro día si queréis, nos metemos, pero lo ha hecho mucho mejor que yo, de lo que yo podría aspirar a hacerlo, la youtuber ContraPoints, en un vídeo que se llama así, J.K. Rowling, que es hora y media de pura diversión mágica. Sí, se me había olvidado una cosa de Harry Potter. Y la cosa que se me había olvidado es que todos sois muggles y por tanto sois personas que sois menos que. El racismo y el clasismo en J.K. Rowling está imbricado en cada fibra del mundo. Incluso, por eso pongo aquí el tuit de ella, esto es a raíz de unos comentarios transfobos que hizo. Entonces, a raíz de esto, alguien le dio ánimos en Twitter y ella dijo, nunca dejo que los muggles me desanimen. Claro, ella es la maga y el resto son los muggles. Repasemos. Los problemas en el mundo de Harry Potter se solucionan por la competencia individual, nunca por rasgos sistémicos. Por ejemplo, en el primer libro, Harry, el niño Harry, pregunta, ¿por qué los magos no solucionan los problemas de todo el mundo? Y le contesta Hagrid, si solucionáramos los problemas de uno, Harry, tendríamos que solucionar los problemas de todos, no nos dejarían en paz. Por favor, no voy a solucionarte los problemas porque si no, tendría que solucionaros todos los problemas. Puedo, pero no lo hago. También, ojo, me voy a meter en este berenjenal. Ojo a Hagrid. ¿Cuántos conocéis más o menos Harry Potter? Vale, Hagrid es un señor, es el señor que, digamos, que saca a Harry Potter de su mundo no mágico. Harry vive con sus tíos adoptivos que abusan de él, lo maltratan. Lo tienen en una habitación debajo de una escalera, le dan de comer sobras, mientras el hijo de estos tíos va a un colegio privado, él tiene que ir a la escuela pública. ¡No! Por favor, no. Todo menos la pública. Como me cortéis este clip.
Y su tío, en concreto su tío Vernon, le golpea, lo ridiculiza, le maltrata y en suma utiliza su fuerza como persona mayor para, digamos, reducirlo. Entonces llega Hagrid. Hagrid es el semigigante bonachón que llega para salvar a Harry de esto. Entonces Hagrid, cuando llega, coge al hijo de Vernon y Petunia, los tíos de Harry, y hace que le crezca la cola de un cerdo. Lo deforma. Luego, en un libro posterior, te cuentan que, que tuvieron que ir a un buen cirujano privado para que se lo recortase. Cuando Vernon, el tío de Harry, intenta gritarle, él, con la ayuda de la magia, lo reduce, abusa físicamente de él y se lleva a Harry. No hay actos buenos o malos en Harry Potter. Hay personas buenas y personas malas. Si eres bueno, puedes hacer lo que quieras, que da igual. Y si eres malo, da igual lo que hagas, que estará mal. Las cosas que hace Voldemort, el malo, son todas muy malas. Abusa y manipula a un niño, de un niño, para que digamos, cumpla sus deseos. Pero en cambio lo que hace Dumbledore está perfecto. Abusa y manipula a un niño, a varios niños, para que cumpla sus deseos. Sus deseos derivados de estar enamorado de lo que en el mundo diegético es Hitler. Literal. Esto lo ha dicho JK. Desde aquí un saludo a JK. Y luego, por no decir que la aspiración del protagonista es, de hecho, defender este orden sistémico. Ser el jefe del FBI mágico, ser Auror, el jefe de Aurores. Y de hecho lo consigue. Reformismo allá donde lo haya. Total. Qué bien la pasemos. Os propongo, y esto puedo decir que es más o menos mío, y por tanto estará mal seguramente, una estructura de acción básica de muchas fantasías épicas, que yo creo que nos puede dejar claro más o menos cuál es la base ideológica de todo este asunto. Un antiguo mal, derrotado hace tiempo, permanece latente, lejos de nuestra cotidianidad. Vamos a llamarlo nazis. Poco a poco su influencia se empieza a notar en la cotidianidad, vamos a decir que por Twitter. Y lo que antes era predicho por unos pocos sabios, héroes o locos, me callo, se vuelve conocimiento común. La historia y la religión, aunque utilizadas de forma individual para manipular en ocasiones, comparten una base de conocimiento común que es interpretada de forma diferente por los distintos pueblos. Y en esta memoria renovada, no fosilizada, sino manipulada, integrada, asimilada, reformulada para los nuevos tiempos, está la clave para derrotar al mal antiguo, a los nazis. El mal despierta y amenaza con consumir toda forma de vida. Frase literal del Señor de los Anillos. Normalmente relacionando esto con la ruptura de los lazos comunitarios y con la naturaleza y la aparición de la industrialización desmedida. Para derrotarlo se apela a la unidad de naciones, entendidas como elementos naturales, pero también al sacrificio de unos pocos individuos. Y, cuando acaba, el mal es derrotado, pero el mundo ha cambiado para siempre. Y los héroes pagan un precio elevado. Esto es una estructura narrativa que podríamos llamar antifascista. Muy fácilmente. Muy fácilmente. Ya voy a terminar y os dejo tiempo para que me hagáis preguntas, comentarios o para que me invitéis a cosas. Lo que prefiráis. Os voy a leer primero otra intervención de Úrsula K. Le Guin. Espero no llorar porque me provoca muchas emociones esta señora, que me parece muy relevante para esto. Dice, en un artículo que se llama ¿Por qué los americanos tienen miedo de los dragones?, del 74, ya llovió, solo con lo que llovió hoy ya llovió, dice, llego a mi defensa personal de los usos de la imaginación, especialmente en ficción y muy especialmente en los cuentos de hadas, en leyendas, en fantasía, en ciencia ficción y el resto de lo que ella llama el margen lunático. Creo que la madurez no es un superar, sino un crecer a partir de, que un adulto no es un niño muerto, sino el niño que ha sobrevivido. Creo en las mejores facultades de un humano maduro, creo que las mejores facultades de un humano maduro existen en el niño, y que si estas facultades son animadas en la juventud,
actuarán bien, sabiamente, cuando sean adultos. Pero si son reprimidas y negadas en el niño, lo mermarán y lisiarán su personalidad. Y finalmente, creo que una de las más profundas, humanas y humanitarias de estas facultades es el poder de la imaginación. Así que es nuestro deber y placer, como bibliotecarios o profesores o padres o escritores, o simplemente como adultos, animar esta facultad de la imaginación. Animar a que crezca libre, a que florezca como un árbol vigoroso, dándole los mejores, absolutamente los mejores y más puros nutrientes que pueda absorber. Esto es lo que con algo de suerte hacemos a veces cuando tenemos un día bueno en las aulas. Y nunca, bajo ninguna circunstancia, aplastarla o punzarla o implicar que la imaginación es infantil o poco masculina o falsa. Porque la fantasía es verdadera, por supuesto, no es factual, pero es verdadera. Los niños lo saben. No hay más que pensar en el traje nuevo del emperador. Los adultos lo saben también, pero es precisamente por ello que muchos tienen miedo de la fantasía. Saben que sus verdades retan, incluso amenazan todo lo que es falso, postizo, innecesario y trivial en la vida que han dejado que les fuercen a vivir. Tienen miedo de los dragones, porque tienen miedo de ser libres. Espero que breve, que amable, que divertida chapa que os he dado os haya servido primero para ver con otros ojos el género o el modo fantástico y también para problematizarlo y para guardaros de tanto de la gente que os pueda decir que es un género absolutamente conservador, que es escapista, que no tiene nada que decir de realidad, como a la gente que lo ve como, digamos, el santo grial del progresismo y la única manera de realmente llegar a la utopía. No, los dragones no existen. En algunos casos nos pueden animar. En algunos casos nos pueden echar fuego encima. Pero en todo caso, los nostálgicos deberían tener miedo de ellos, porque dentro de la literatura fantástica están, en muchas ocasiones, y muchas más de las que parece, las semillas para que esta facultad tan humana y humanitaria de la imaginación, que nos lleve a extrañar y a ver con otros ojos la realidad, la historia, los relatos, las instituciones, a veces esta semilla está. Y espero haberos ayudado un poquito a poder verla en algún caso. Muchas gracias. Basta, por favor. Mira, ruegos, preguntas, comentarios. Me gustaría mucho recibir algún... Esto es más un comentario que una pregunta. Y que me destrozaseis la charla. Hombre, Pablo, por favor. Dígame usted. Bueno, primero decir, me ha parecido muy interesante, como ya sabes. Graciñas. Pero quería preguntarte, ¿por qué crees, has estado hablando de diversos autores, libros, y he observado que todos, prácticamente, son del mundo anglófono? Sí. ¿Por qué crees que en el mundo hispanohablante la fantasía no ha tenido un recorrido tan amplio o tan popular? Sí. Me gusta que me hagas esta pregunta. Me gusta que me hagas esta pregunta porque tiene que ver con las condiciones materiales de existencia de la literatura en España. No hay mercado. Y no hay mercado, curiosamente, no tanto porque no haya mercado de lectores, que en mi opinión lo hay y mucho, no hay más que ver cómo se vende la literatura anglosajona en España. De hecho, Sanderson, Abercrombie, Naomi Novik, toda esta peña que es como los grandes popes de la literatura fantástica, se vienen a las convenciones en España. Hay una en Avilés que es muy pequeñita, dentro de lo que son las convenciones, no es como la Comic Con ni nada parecido, y se dan de leches por venir, porque el público en España, aparte de muy agradecido, es muy grande, y por no hablar de las posibilidades con los países centro- y sudamericanos, a nivel económico, quiero decir. Lo que sucede es que no hay los mimbres, en mi opinión, que igual alguno de vosotros sabe más que yo de esto y me lo puede rebatir, pero en mi opinión no hay los mimbres editoriales ni industriales, a nivel industria cultural, que no culture industry, para
para que florezca. No hay la tradición literaria... Además hay esta idea de que la tradición literaria española es realista y que empieza con el Lazarillo y que sigue con el Quijote y todo esto. Yo creo que tiene que ver con que las editoriales prefieren jugársela para el próximo libro de Brandon Sanderson que invertir en lo que puede ser un autor o autora, digamos, patrio. También te digo que lo tienen fastidiado, porque Sanderson, que es seguramente el que más vende hoy en día en fantasía, para publicar sus últimas novelas, directamente se ha hecho un Kickstarter. Ha dicho, de las editoriales, pasando, no me hacen falta. Claro, tiene pasta para correctores, él. Eso no lo puede hacer nadie, lo puede hacer él. Pero es un avisito. Creo que tiene que ver tanto digamos, aspecto cultural, en la vida cultural, en el sistema cultural español, particularmente el madrileño, la fantasía tiene una cabida muy relativa, en mi opinión. Pasa distinto en los sistemas culturales periféricos, pero eso es otro cantar. Estoy pensando en Achaga, por ejemplo, en todos los fantasistas gallegos, que hay un huevo, o en las personas catalanas que escriben ciencia ficción, que también hay muchas. Pero creo que no hay los mimbres. No sé si te he contestado o he divagado demasiado. Fran, ¿qué tal? Felicidades por Hola. la charla. Y cuando el compañero ha hecho la pregunta, lo primero que he pensado Sí. es eso que has dicho tú, que la literatura española, pues, desde el punto de vista estructural, siempre ha tenido un poco aversión al tema de la fantasía y tal, porque ha sido lo que has dicho tú, realista, o cuanto menos verosímil, ¿no? De hecho, el Cántaro de Minocid no hay dragones. Curiosamente. No hay el rey Arturo, ni espadas mágicas, ni nada por el estilo. Curiosamente. Hay caballos, lo más fantasioso es un león, Entonces, yo no sé, has dicho que tú tampoco ves mucha relación con eso, pero a mí sí me parece que es un aspecto muy importante, ¿no? Que la literatura española, desde los cantares de fiesta, es realista cuanto menos verosímil, ¿no? Claro, también habría que entrar ahí en la canonicidad y en quién ha elegido qué libros se estudian. Porque tú te pones a coger, por ejemplo, es verdad que los cantares de Gesta, el Cid en particular, sí que tiene una vena mucho más realista y mucho más sobria en ese sentido que, yo qué sé, que Sigfrido o Beowulf. Pero Galdós y Pardo Bazán, por ejemplo, tienen unos cuentos fantásticos maravillosos, y no se tocan. Y no se tocan, yo creo que es en parte por cómo ha ido el siglo XX en España, que ha favorecido el realismo, y en parte por la presencia avasalladora de Rico, de Francisco Rico, de Paco Rico, que ha empezado con la cosa de que el Lazarillo es el primer libro realista europeo, y que a partir de ahí mana toda la literatura española y a tope con eso. El canon se ha configurado también a partir de los que lo estudiaban, porque tú coges el Quijote y el Quijote, hombre, es verdad que fantasía no es, pero es verdad que el juego entre imaginación y realidad que tiene su cosa. De hecho, cuando hacen una adaptación del Quijote, particularmente a partir del romanticismo, siempre subrayan esto, del Quijote como héroe idealista, casi romántico, que sabe perfectamente lo que está haciendo, pero lucha por un ideal. Entonces yo creo que sí que había los mimbres en literatura española de tirar por ahí, pero que por una mezcla de quizá, lo digo en voz muy baja, de carácter nacional quizá, y de este tipo de asuntos que tienen que ver con la canonicidad y con los estudios, pues no se ha dado. No se ha dado. No sé, creo que hay más expertos por aquí de esto, así que pueden opinar. Te estoy mirando a ti, Diego. Creo que tenías una pregunta. Yo sí tenía una pregunta. Pues dime. Bueno, tenía una pregunta y una invitación. Como has dicho que te invitáramos a algo. Hombre, por supuesto. La pregunta ya me la han pisado, yo iba a preguntar lo mismo, me han quitado el mérito. También te iba a dar enhorabuena o felicidades, como ha hecho Carlos. Y he pensado, oye, ¿quién soy yo para darle enhorabuena si ya se la di en su día por otra cosa? Y entonces digo, pues voy a invitarlo a que deje a Carlos y se venga conmigo a Laredo. Tiene una cláusula de restricción. Hemos activado muchas palancas para traer a Fran Astillero. No os peleéis. Oye, Fran, Dime. no sé si has acabado, Diego, sí. No, sí, solo era esta charrada. Me quedo pensando con el tema de la pregunta esta del poder en el Juego de Tronos, de los reyes, si
si tienen realmente poder o no tienen poder. Sí. Yo creo que el primero que aparece, Robert Baratheon, cuando estaba leyendo y viendo la serie, yo no sé si George R. R. Martin sabía mucho de historia de España, pero digo, este Robert Baratheon es un Austria menor, pero en todos los Bueno, sentidos, ¿no? o- Montañero, borracho, no quiero ejercer. No es que no tenga el poder, pero es que no lo quiero ejercer, me canso. Yo soy rey para otras cosas. Bueno, o un Borbón. Sí, también. Yo es que le veo yo le veo similitudes con Me el, queda con el con esa emérito. idea de que no es tanto que no tenga el poder, sino que a lo mejor no lo quiere ejercer, ¿no? Porque a lo mejor le cansa o está otras cosas. Porque lo que es un guerrero. Baratheon en particular es un ejemplo, y George Martin lo utiliza como ejemplo, de persona que ha ganado una guerra, pero a la que no le interesa gobernar, lo que le interesaba era el camino a ganar la guerra, lo que le interesaba era llegar al poder. Claro, claro. Y de hecho hay un momento en el que dice algo así como, con este estilo de George R. R. Martin tan encantador, el rey caga y la mano lo limpia. Es como, bueno, vaya por Dios. ¿Más? Uy. Y termino con Juego de Tronos y ya me callo para toda la... No, por favor, Carlos, habla. Creo que Juego de Tronos, el boom, y realmente cuando hizo realmente clic, fue la primera temporada en el anteúltimo episodio, por si alguien no lo ha visto, no voy a contar lo que sucede, pero que todo el mundo dijo, hostias, es que esto es distinto a todo lo que hemos visto. El último que lo hizo fue Hitchcock, en Psicosis, ¿no? Es decir, ¿veis? La protagonista, esta es la protagonista, ¿veis a la protagonista? ¿Veis a la protagonista? 40 minutos y me la cargo. Y dice la gente, hostia, ¿y ahora qué pasa aquí en esta relación? Pues yo creo que Juego de Tronos, en ese último episodio, luego la boda roja y todo lo que viene detrás, etcétera, fue la gente estaba ya más atenta a ver quién se va a cargar el siguiente, esos cliffhangers espectaculares que un poco a ver qué iba a suceder. De hecho, cuando aceleraron la historia en las dos últimas temporadas y sobre todo la última, fue cuando la cagaron. Cuando empezaron a contar ya que iban a pasar muchas cosas y muchas guerras, fue cuando la cagaron. Eso también tiene que ver con que los showrunners no querían seguir en la serie y lo que iban a ser 2 o 3 temporadas más las cortaron. Te diré que me suena muy valle-inclanesco, digamos, la perspectiva que tiene George R. R. Martin con sus personajes. Es muy cruel. Y yo creo que es un poco lo que sorprende, que sea tan cruel con los protagonistas. Ves a alguien bueno en Juego de Tronos y o acaba loco, o acaba muerto, buenas cosas no pasan a la gente buena en Juego de Tronos. A mí me gusta también mucho la charla. Me han quedado claras algunas cositas. O se me han sacado algunas cosas. Sobre todo con Harry Potter, que a mí de todas maneras me quedó muy... O sea, yo cuando Harry Potter ya tenía, no sé, una edad, no me gustó mucho, vamos, la historia. Lo vi porque vi que a los chavales, a los alumnos les encantaba. Y decía, joder, si les gusta tiene que ser por algo. O porque yo también soy librero y lo vendía mucho en el libro. Y decía, joder, ¿por qué se vende tanto? Así me leía unos bestsellers de mierda, pero me los leí para ver por qué se vendían, ¿no? Que es lo que gusta. Dice mucho lo que gusta, creo yo. No me pareció tan buena literatura ni no sé. Porque con lo bonito que es Michael Ende, por ejemplo. Sí. A ver, yo sí que creo que... Sí, no, dale, perdona. Sí, mándame callar, por Dios. Que yo si no hablo y hablo. Como docentes, ¿no? Que aquí estamos varios y varias, incitas a los chavales o lees literatura fantástica en el aula con los chavales, con las chavalas, en los diferentes cursos, y recomiendas alguna lectura a ellos, digo, a ellas. No a nosotros para trabajar en el aula, que también estaría bien. Que te diga Rafa que está por ahí. Sí, o sea, yo lo intento colar siempre que puedo. O sea, no... Sí, el primer día leímos los que escapan de Homelas, que es un cuento de Úrsula K. Le Guin, muy bonito, y los ejemplos les pongo cosas Lovecraftianas, porque llaman la atención, porque ven como o por lo menos yo creo que llama la atención, igual ellos me miran como socorro. De esto de Nyarlathotep, de los 1000 tentáculos y el libro negro de no sé quién, sí que lo intento meter, porque sí que me parece que tiene este elemento de superrealidad que llama la atención. El año pasado, este año menos también porque estamos empezando aún, pero que todo llegará. Pero el año pasado di literatura universal, tuve esa suerte, y sí que les metí muchísima fantasía y les gustaba. O sea, y les gustaba de manera no irónica. De hecho, este año cuando siempre entras preguntando, oye, ¿tú lees algo?
primer día nadie te dice nada, pero luego se te acercan en los pasillos y te dicen, hola, mira, yo leo esto. Mira, te quería decir que yo estoy leyéndome Michael Ende. Y me dijeron ya varias, de hecho 4 personas hasta ahora, espero que vengan más, que están leyéndose una novela fantástica que está como medianamente ambientada en un universo estilo Juego de Tronos que se llama Una corte de espinas, de Sarah J. Maas. Que es así que, por lo que entiendo, porque yo me he leído solamente la mitad del primer libro, porque la verdad es que no me da tiempo entre la tesis una cosa y otra, leérmelo todo y dejar libros a medias. Sí, soy yo, lo siento. Pero que es así un poco como Juego de Tronos, pero un poquitín más juvenil y con un poquito más de, digamos, tensión sexual. Hay otra bastante parecida, La calle de los reinos, son 6 libros, Rhodes la escribe, sí, Rhodes, está bastante bien. O sea, es también el Juego de Tronos, pero juvenil. Yo, por ejemplo, la leí antes del Juego de Tronos, cuando era pequeño, Sí. y me gustó bastante, y luego me animó a leer el Juego de Tronos. O sea, está bien para introducir. Pues mira, esta no la conozco, pero le echaré un ojo, a ver si se puede meter a los jóvenes. Repite el nombre por el micro porque no... Repítemelo, por fin. La calle de los reinos. La calle de los reinos... La caída de los reinos de Rhodes. R-H-O-D-S. Rhodes. Entonces, me dijiste una cosa, Pedro, interesante, que si no te importa la voy a coger, que es por qué gusta tanto Harry Potter. A ver, yo me meto mucho con Harry Potter, primero porque sé que a Irra le gusta mucho, entonces ya vine con el hacha. Y segundo, porque Harry Potter está muy bien construida literariamente. O sea, su world building, su creación de mundo secundario es fascinante. O sea, esa mezcla, es una cosa muy anglosajona también, ¿eh? Esa mezcla de coger todas las mitologías del mundo y sí, aquí están, pero todas a partir de la lente del imperialismo inglés o americano. Pero está muy bien hecho, el rollo de la escuela de magia, que conecta también con un poco con los tópicos de lo que se llama Dark Academia, que tiene que ver con los estudios de lo oculto y lo secreto. Igual el secreto, la historia secreta de Donna Tartt es otro librazo, buenísimo en este sentido. Es menos fantástico, pero sienta, creo yo, unas bases estéticas parecidas. Yo creo que Harry Potter está muy bien hecha. Harry Potter está muy bien hecha. Me resulta lamentable que en cosas se quede tan corta. Porque resulta que Harry Potter tiene muy buenas ideas. Tiene la idea de los elfos esclavos. Tiene la idea de los dementores. Que son cosas estéticamente flipantes, que es buenísimo. Pero después las desaprovecha. Y las desaprovecha, además, J.K. Rowling, lo he dicho alguna vez, por la ideología de J.K. Rowling. J.K. Rowling, que es totalmente blairita del New Labour, de esto que no sé si es verdad que lo decía Thatcher o no, pero si no es verdad es cierto, lo de que Blair es mi mejor invento. ¿Es cierto? Confirmamos. Pues es cierto. Es cierto. Y ella tiene mucho este rollo de integrar el neoliberalismo con una visión socialmente un poquitín más abierta. Un poquitín, tampoco tal. Es muy doloroso compararla, por ejemplo, con Terry Pratchett, de Mundo Disco. Terry Pratchett tiene un libro sobre lo mismo, sobre goblins, que están... se llama Snuff, el libro. Sobre goblins que están socialmente en el último escalafón, que todo el mundo los odia, que son desagradables, que tal. Y el tío es capaz de ir a la causa sistémica y de acabar la novela, porque es una novela, tú puedes hacer lo que quieras en una novela. No te tienes que reducir a un conflicto pequeño si no quieres, o a un conflicto individual si no quieres. Y acaba la novela aboliendo la esclavitud. Claro que sí. Hombre, dale. Ole, Terry. Y J.K. Rowling, en mi opinión, le falta el valor. Le falta el valor. Mira, no estoy nada de acuerdo con un señor que se llama Harold Bloom, que es el que escribió El canon occidental. Yo creo que es el mítico hombre blanco viejo. Un saludito. Un saludo a Harold. Bueno, muy bien. Tiene un libro súper guay que se llama el criticismo, la crítica literaria y la cábala, que es guapísimo. O sea, es mentira todo, pero es guapísimo. Que él decía que J.K. Rowling, es verdad que ha creado un mundo muy guay, pero que como escritora
hace grandes esfuerzos porque no se vea lo mala escritora que es. Y yo creo que eso es un poco la cosa. Pero bueno, también he de decir que lo digo yo desde mi novela fantástica, mis 4 novelas a medio acabar, mientras... ¿Qué? Me he leído la 6ª y la 7ª en inglés. A mí me han parecido que tiene un estilo discreto. Pero bueno, eso no es necesariamente malo, también te digo. Pero bueno, ¿qué quiero decir? Que esta señora ha vendido muchísimas novelas, ha conseguido, es verdad, con un esfuerzo de las multinacionales al lado, pero vaya, que ha conseguido que todo el mundo lea lo suyo, que ha animado a la lectura a un montón de gente. O sea, no estamos... Creo que es un poco el leitmotiv de esta charleta. Ni una cosa ni la otra. O sea, ¿es problematizable? Sin duda. ¿Tiene cosas muy buenas? Sin duda también. Y vamos, ojalá haber hecho yo el world building de esa novela e inventarme yo a los magos y el ministerio de magia que se ha inventado ella, vamos. Uf, ¿quién me diera? Fran, nos pregunta por aquí un espectador que qué opinas de la ciencia ficción. ¿De la ciencia ficción? Así en general, me encanta. No, me gusta mucho. Soy menos lector de ciencia ficción que de fantasía, también porque desde que empecé a hacer la tesis, yo estoy haciendo una tesis sobre fantasía. Es un poquito más larga y un poquito más aburrida que esta charla. Sobre la rueda del tiempo. Y me deja muy poco tiempo para leer por placer, realmente. Espero que cuando acabe la tesis pueda leer más. No me atrevería... O sea, creo que la ciencia ficción tiene las mismas capacidades a nivel especulativo que la fantasía, como mínimo. Como mínimo. Lo que pasa es que a mí pues, me atrae más la fantasía por cuestiones personales. Pero vamos, es maravillosa y creo que hay textos muy, muy buenos de ciencia ficción que algún día serán canonizados y canonizables. No es casual que muchos autores y autoras de fantasía hagan también ciencia ficción, el mismo Sanderson o Le Guin. Le Guin tiene un libro que se llama El nombre del mundo es bosque, que es, si no me confundo, es o ciencia ficción fantasía, de esto que coge los motivos de la ciencia ficción y les aplica quizá una pequeña capa de magia, que es maravilloso, es una especie de reflexión sobre la guerra de Vietnam y sobre las guerras en abstracto, que es genial. Dune, toda la saga de Dune es genial, y ya a nivel multimedial, Cyberpunk, Blade Runner, o sea, es que, por favor, o sea, un gran género. También con muchas posibilidades de ser uno de los géneros emblemáticos del siglo, en mi opinión. Si tienes alguna otra pregunta, por favor, dígame. Has mencionado a Naomi Novik, que a mí me encanta y que se la recomiendo a todo el mundo. Sí. La de A Naomi Novik. Naomi Novik. Hijo, yo estaba pensando, cuando este año han salido pues, secuelas o lo que quieras llamar de Juego de Tronos, yo estaba pensando que cuando se va a hacer algo que de estas autoras nuevas que decías, que son buenísimas, que tienen muchísimo que aportar y que tienen una visión realmente diferente a George R.R. Martin y a todos estos, ¿tú crees que se va a hacer en algún momento, se va a apostar por ellas, por Naomi Novik o yo que sé, a mí me gusta mucho Tekin Fisher, que es muy buena, tiene quizás un poco más irregular, pero tiene libros muy interesantes. ¿Tú crees que se va a hacer en algún momento una adaptación de estas cosas o que se va a seguir tirando siempre de lo que ya saben que va a triunfar como El Señor de los Anillos, Juego de Tronos? A ver, evidentemente, si te pones a adaptar algo, son empresas mayormente económicas y van a tirar a lo seguro. Ahora bien, se están quedando sin cosas que adaptar. Claro, cuando se queden sin cosas que adaptar, ya irán, ya sabes cómo funciona esto, ya irán a lo que han escrito mujeres. Yo creo que en los próximos años veremos un montón de novelas, incluso de autoras que en principio serían más difíciles de adaptar, porque Naomi Novik me parece más difícil de adaptar, también te digo. Pero creo que funcionaría. Estoy pensando en Un cuento helado, por ejemplo, o en la última saga esta de novelas Dark Academia que tiene, de la Escuela de Magia. Algún día se adaptará. De hecho, me quiere sonar que ya hay alguna adaptación en marcha de Naomi Novik en concreto. Pero sí, yo creo que sin duda. O sea, se ha visto el potencial económico que tiene y ahora toca adaptar. De hecho, han adaptado Sandman
hace poco. Sandman de Neil Gaiman, que es un cómic dificilísimo de adaptar porque son historias como muy poco serializadas, que no tienen trama hasta el final, y lo han hecho y ha funcionado bastante bien. Entonces yo sí, claro. Claro, yo creo que sí. Pero, claro, hay que romper, evidentemente, las barreras del patriarcado, que se van rompiendo muy poco a poco. Dígame. Yo sobre un poco conectando. Yo me odio de tal manera que, claro, a mí me gusta leer sobre estas cosas, sobre todo, Sí. sobre todo sobre cine y tal, y Sí. sobre series y tal. Leo menos, sigo leyendo, pero leo menos. Y joder, cada vez que sale una adaptación y que te sale que te sale la mujer protagonista, no, pero es que yo no soy machista porque me gusta mucho la Teniente Ripley, coño, si solo había una, a ver si me entiendes. O yo no toda esta gente, todo este ruido que sale cada vez que ven algo, pero es tan horroroso, es tan, no lo sé. Es que a mí me da a veces la sensación, mira, no es una pregunta. Es un comentario. ¡Bien! ¡Al fin! Ahora que lo pienso. No, pero es que digo, me da la sensación de que hay una serie, Desahógate. hay una serie de tíos blancos, heterosexuales fundamentalmente, pero bueno, también hay tías, también hay todo tipo de personas, pero en general, que están metidos en sus casas, que están tan asustados de todo lo que pasa en el mundo, o de lo que perciben como una especie de dominio del feminismo afrodescendiente, lesbico-trans, o sea, sobre todos los aspectos de su vida. Lesbiónico. Me ha encantado. Que tienen ahí como ese libro, ese videojuego o esa película Sí. en la estantería y que viven dentro de ella. Hasta tal punto que, claro, que ya es la Biblia, o sea, y entonces... Y luego no viven, ¿eh? Porque después vas a lo textual y no es como ellos dicen. No es como ellos dicen, pero ellos interpretan como la zona de confort donde, no lo sé, no los va a violar un moro si salen por la calle, a ver si me entienden. O sea, ese tipo de historias. Entonces, yo flipo y es terrorífico ver cómo cada vez que sale algo ya, hostia, sale un fotograma de Pinocho de la Sirenita y ya veo una vez. Ah, bueno, lo de la Sirenita es terrible porque además toca el tema de la infancia. Es que nadie va a pensar en los niños. No, es que claro, los niños, que igual los niños no salen racistas. Oh, Dios mío, ¿qué hacemos si la niña se acaba casando con un moro? No puede ser. Siendo la terminología, No puede ser. El beso en Buzz Lightyear. Ah, y el beso en Buzz Lightyear, que ahora de repente el 50% de la infancia es como mínimo bisexual. Y sí que me alegro enormemente, por ejemplo, de que yo creo que, por ejemplo, los que habíamos leído, aunque yo no lo he leído hace un par de años, y bueno, lo he leído un par de veces, Sandman, que me flipó. Ay, buenísimo. Y hemos ido a la serie con Sandman leído y tal, estamos contestando a estos gilipollas, pero en este ejemplo concreto muy claramente. ¡Ay, qué muerte le han puesto negra, que no sé qué! Y la mayor parte de la gente ya le está contestando. Creo que está habiendo una contestación. Pero claro, yo pienso que es todavía demasiado pronto para quitar toda la mierda que está desvirtuando muchísimo la crítica. Es que, a ver, es que hay que... Y claro, si llegan a decir a Neil Gaiman, claro, es que has cambiado la raza de los personajes porque eres un vendido. Llamas A la dictadura progre, recuerda. el autor, que Sandman es lo más progre, y yo creo que verdaderamente progre, mucho más que cualquier intento de Disney por hacer una especie de, un lavado de cara. Y hostia, y ya están acusando a los mismos autores, a George R.R. Martin, por permitir que la serpiente de mar sea negro. Ah, sí, es que hay un personaje en La Casa del Dragón que es negro y no sé si en el libro lo era. Y que, por cierto, en la serie, no sé si has visto el último capítulo, Oh, sí, era estupendo que esa familia sea... Mira, maravilloso. A mí me parece maravilloso y lo han utilizado en la trama, lógicamente. Mira, esto es prueba de que la representación importa, porque si la representación no importase, no estaría tan luchada. Y yo creo que en esto los adversarios, el mal, se han dado cuenta mucho antes de lo que implicaba enmarcar culturalmente esto como es que lo estáis haciendo porque sois unos vendidos, es que esto no puede ser, porque, o sea, hoy mismo unos chavales en clase me lo han dicho. Me han dicho que qué vergüenza que haya elfos negros en El Señor de los Anillos. Y yo, pero vamos, ¿cómo que vergüenza? ¿Qué más da? Sí, no afecta a la trama en este caso. La trama, cuando va sobre razas, entiéndase razas fantásticas, va sobre otra cosa. Sí, da igual. Y es que además, de hecho, es que canónicamente hay elfos negros. Y o sea, elfos, quiero decir, con la piel oscura, a eso me refiero.
es... Mira, no me gusta nada de entenderlo en estos términos, pero es un terreno de lucha, en el sentido de que es evidente que significa mucho que las representaciones culturales que afectan a las representaciones psíquicas que tenemos sean lo más variadas posibles y que se evite, en la medida de lo que sea viable, habida cuenta de lo difícil que es modificar ciertas tendencias comerciales, el relato único. Pero también es verdad que cuando tocas una vaca sagrada como es Tolkien, y lo hace Amazon, el nivel de tensiones ideológicas y de, digamos, bueno, la capacidad que hay para que haya muchas tensiones dentro de lo que es la serie, tensiones hegemónicas y contrahegemónicas también, pues es muy grande. A mí me parece muy rico y me parece que, contra todo pronóstico, es bueno tener esa discusión y es bueno dialogarlo. Y es bueno dialogarlo por lo que tú dices, porque ya se está contestando. La primera vez te asusta y te quedas sin argumentos. Y dices, Dios mío. Pero cuando dices, sale Muerte Negra de Sandman, y tienes a Neil Gaiman, el autor, dándole cera a toda la gente que encuentra en Twitter. Bueno, yo... Mira, sobre todo ya sabes que hay gente que se está quejando de la adaptación que ha producido El Señor de los Anillos para Amazon. Ah, sí, que le echan la culpa a él. Es culpa del todo y que también El Señor de los A ver, Anillos ha sido es que Neil Gaiman, date cuenta de que es un autor que, como Terry Pratchett, hablaba de personas trans en los 80 y los 90. Es una persona que viene de la contracultura, digamos, más inclusiva en el sentido más reflexivo posible. Es un tío que, aparte de ser muy listo y muy bueno en lo suyo, que lo es, bueno, no tiene ningún miedo, porque realmente está en una posición, hombre blanco inglés, heterosexual, que no tiene nada que perder realmente, porque es Neil Gaiman, o sea, da igual, si lo hago yo me funden, claro, pero es Neil Gaiman. Una cosita, perdona, Sí. es que yo tengo que decir una cosita en relación a esto. Alguien dijo una vez que cuando te pones delante de un libro, delante de una televisión, la credulidad queda suspendida. ¿De acuerdo? Entonces, el problema que yo tengo con esto que estáis diciendo es que me va a costar... No he visto La Casa del Dragón todavía. ¿Es La Casa del Dragón? Sí. No la he visto. Pero es posible que me cueste mucho ver a un Targaryen negro. No es un Targaryen. No es Targaryen. Ah, vale. Bien, ¿me entendéis, no? Quiero decir. Sí. Bueno, entonces, hay por ejemplo series que se autoparodian, como los Bridgerton, donde no hay ningún problema de que salga una condesa inglesa decimonónica negra. Pero ya te están diciendo, somos mentiras, somos purpurina, somos una cosa que no nos tomes en serio, ¿no? Esto es una cosa, una relación de amor y no nos tomes en serio. Pero cuando una historia intenta contarte algo, una historia más o menos real y tú la credulidad la has dejado suspendida, y hay un detalle de este tipo, como comprenderéis, no tengo ningún problema que actores negros actúen en Hollywood, me parece puta madre lo que está pasando. Yo tengo el problema de que me saca de la historia. Hace poco fui, y además con gustoso por ser hijo de los 80, a ver Maverick. Y dentro de la escuela Top Gun, en una especie de, no sé, de inclusión de las minorías con alguna discapacidad, había un piloto Top Gun miope. Entonces dije, pero qué, joder, pero qué, esto, ¿por qué? ¿Esto por qué? Oye, ¿Esto por qué? Entonces, respeto. Sí. Entendedme, yo no sé esto me está entendiendo a mí, esto me saca de la historia. Yo estaba metido ahí con Tom Cruise a muerte y dije, ¿cómo? ¿Un Top Gun miope? Y a lo mejor ¿entendéis, no? Lo que quiero decir. Yo lo entiendo, pero... ¿Hasta qué punto el calzador intentar meter... ¿no? Yo lo entiendo y entiendo... Cuando vas a ver una película o vas a ver algo que ya sabes que va a ocurrir, es decir, las versiones cuando se van haciendo van cambiando en función del contexto en que se hace. Entonces, es alguna persona miope, pues es que a lo mejor en su día no importaba tanto la presentación como importa ahora. Ya, pero es que, joder... A mí, o sea, quiero decir, cuando dices que te saca de la historia, hombre, yo entendería que te saque de la historia si te cambia por completo el ritmo de la historia o lo que está contando. Incluye nuevas realidades. Streaming que luego el vídeo va a Ser ser parte de dos la horas. historia. Vale, ahora cuando pueda lo... Entonces, hay una pregunta que es por muy miope que sea, no si sé. has leído algo de fantasía latinoamericana. Latinoamericana. Sí, qué bien.
Y ya, bueno, y con eso dejamos lo que es el Vale. streaming, luego continuamos. Vamos a contestar una pregunta del streaming y luego nos metemos en esto a saco los guantes de boxeo. Me preguntan si por la fantasía latinoamericana. No puedo más que recomendar, vivísimamente, a Mariana Enríquez. O sea, Nuestra parte de noche. Buenísimo. Claro, si hablamos de fantasía latinoamericana, tenemos que hablar de realismo mágico muchas veces. Y hablar de toda esta gente, de Quiroga, de Borges, de Cortázar, de Gabriel García Márquez, de Vargas Llosa. Sí, yo no soy... la verdad es que soy principalmente lector, lo digo con vergüenza, de fantasía anglosajona. Y intento que sea lo más variada posible, pero ahora mismo la necesidad manda y entre la oposición y la tesis no he tenido mucha ocasión. Pero sí que me parece, y por lo que he leído, creo que es así, que está habiendo un boom de fantasía latinoamericana muy gordo. Nombro a Mariana Enríquez porque es lo que me he leído y de lo que puedo hablar con un poco más de propiedad. Pero sí que hay muchas autoras particularmente que están tomando lo weird, todo lo que vendría siendo añadirle cosas a la realidad, tipo se suele asociar con lo Lovecraftiano, pero no exclusivamente. Monstruos con tentáculos que salen del mar y te comen. Mariana Enríquez, o sea, primero todo Mariana Enríquez, luego ya tal. Pero sí, está habiendo un gran boom. Siento no ser más conocedor de él, pero vamos, hay un filón ahí de libros buenos. Porque tienen otro sistema editorial. Y tienen otro canon también. No es el mismo canon que el español, que el de la literatura española, por decirlo así. Peninsular. Pero tienen otro canon también, claro. Sí. Pueden manejar otras referencias, otras estructuras. Manejan otros referentes y tienen otro tipo de relación con lo anglosajón también. Y con la realidad. Yo ahí ya no me declaro incompetente en eso, pero sí que lo he leído varias veces. Si caminas por el Amazonas, si se puede tener otra relación con la realidad distinta a la que caminar por el desierto. Sí, bueno, muchas gracias. Y creo que cerramos el stream ya, ¿no? Sí, cerramos ya. Cerramos el stream. Muchas gracias a todos los que lo escuchéis. Fran, por la charla y por haber venido. Nada, a vosotros. Damos otro aplauso. Gracias.